Hola gente, hola amigos, estamos aquí con Sergio y yo, Yesenia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una jornada más de este maravilloso Latam Challenge organizado por nuestros amigos de Perú de Z Labs. Hola gente de Z Labs, los que siguen y los que no, vayan a seguirlos. Por favor, estamos aquí el equipo de Pokédroms. Hoy algo más ejecutivo, hoy algo más trabajador, porque pues yo sí estaba trabajando amigos, lastimosamente no vivo de jugar Pokémon, pero Pero igual está aquí Pokédroms representando en esta ocasión el casteo de este buen juego que les vamos a mostrar entre Chile y Colombia. sí, Chile contra Colombia, Francisco Osorio, campeón del Special Event de Bogotá, ya clasificado al Mundial, jugador top de Chile, contra Manuel, también hace parte del equipo Pokédroms, por supuesto. En este momento es el cuarto a nivel Colombia Ujú. mejor jugador de Pokémon, entonces creo que va a estar bien interesante este match. Sí, sí, Algo sí. importante para decir, ni Sergio ni yo sabemos cómo acabó el match, porque esto es un juego fue un juego entre ellos dos, entre Francisco y Manuel. Sin embargo, tenemos toda la disposición de ver qué hicieron estos jugadores, de pronto en qué se equivocaron o qué pudieron haber hecho mejor, entonces quédense hasta el final. Sí, exactamente. No sabemos cuál es el resultado. Manuel es un poco gay y no quiso No nos contarnos. quiere contar. Entonces, también amigos, narración imparcial. Por supuesto que el corazón quiere que Manuel gane, Colombia, pero Colombia. sí. Esto lo hablé con Alejo en el match pasado. Por supuesto que uno quiere que la persona de su país gane, pero al final lo que más queremos es ver un buen juego de Pokémon. Es que no haya oriqueos, que no haya cosas raras. Y pues como esta partida se ve que tal vez sea larga, yo creo que Jess Sí. comencemos a hablar de las reglas. Listo, entonces vamos a hablar de las reglas en este momento. Y, ¿Qué tenemos de inicio de reglas? ¿Cómo se pensaron este juego? bueno, lo primero es que cada representante va a jugar una partida que es best of three. Quiere decir que vamos a ver tres partidas. El mejor que gane dos, obviamente, pues va a ser el que pase de ronda. Ujú, Si la persona ha ganado rondas seguidas, pues efectivamente ganó, como en cualquier torneo que ustedes ven en stream que organiza Pokémon. ¿Cuál es la segunda regla? ujú. Que es la diferencia principal de este torneo. Que durante este Best of Three ellos pueden usar hasta tres barajas diferentes. Es decir, yo empecé jugando con Charizard, gané, la siguiente ronda, pues no la puedo jugar con Charizard, voy a jugarla con otra de mis barajas. Ujú. Perdí, la siguiente ronda la juego con otra de mis barajas. Pero importante que con antelación cada jugador, cada uno de sus tres decklists Uh-huh, lo ha mostrado a Zetalab, uh-huh. a los jueces respectivos para que no lo cambien por otra cosa que no hayan Exactamente, mostrado con aquí también antelación. se hizo ese chequeo Chequeo importante. de deck. Y como tú lo acabas de mencionar, esto es una partida online. Claramente ellos no estaban presencialmente jugando. Pues Manuel en Bogotá y Francisco En seguramente en Santiago, Santiago. creo, Entonces, Santiago de pues Chile. eh, era imposible que jugaran presencialmente. Es por eso que está la regla 3 que en caso de haber problemas de conexión, si hay un glitch o sucede algo similar, pues los jugadores deben acordar si se retoma la partida y pues en este caso es el staff de Zetalabs quien revisa qué pasó. Ujú. Es importante que sepan que este match está pregrabado, lo cual quiere decir que ya el equipo de Zetalabs revisó. Que todo se haya hecho Exactamente, bien. entendemos que no hubo problemas con el internet afortunadamente, entonces vamos a poder avanzar. Creo que esta regla aquí no nos va a preocupar tanto. Por, Hablemos de la regla 4, Jess. Por otro lado, en el 4 las partidas pueden ser grabadas desde cualquier plataforma, o sea que en esta ocasión podemos ver o desde la perspectiva de Manuel o desde la perspectiva de Francisco, entonces vamos a ver ahorita de ¿Cómo qué van match cambiando? y cómo va cambiando de acuerdo al video que ustedes van a ver con nosotros. Exactamente. También está la regla 5, en donde los pareos se sortearán con una ruleta, decidiendo si se eligen a la primera o a la segunda de acuerdo al dado. Exactamente. Creo que este punto es importante y, Ujú. o sea, que la gente sepa que no es que hayamos dicho nosotros, es que queremos que Manuel juegue contra Francisco a ver si de pronto Manuel sí le hubiera ganado. No, para nada, esto fue totalmente al Al azar. azar. Así como Manuel le pudo haber tocado contra Matías o contra cualquier otro jugador, pues en este caso le tocó contra Francisco. Y pues por supuesto en Pokémon TCG Live hay una moneda. Ellos deciden obviamente quién inicia al azar, pero aplicamos las mismas reglas de un torneo. Si Manuel perdió o si Francisco perdió, Francisco decide si él comienza o si él Bueno, pone a Manuel a comenzar. exacto, entonces también por ahí van a ver, como es en el live, habrá en algún momento un receso y es seguro porque internamente estarán hablando quién inicia o quién no, de acuerdo al que haya Exactamente, perdido. Y exactamente. en este caso, este es un torneo que se juega como estilo top 8, que quiere decir que quien va ganando va pasando a la siguiente ronda y quien no, pues
se queda por fuera. Exactamente. Vamos a ver luego esas partidas de top 8. Ojalá en este caso pase el mejor jugador, sea Manuel, sea Francisco, queremos que sea Manuel. Ojalá Sí, Colombia. sí, sí. Vamos Pero igual Colombia. saludos a la gente de Chile, Sí. también los queremos un montón y Y pues nada, y si Francisco pasa va a ser un justísimo ganador. Es un sí. jugador con un nivelazo. Recordemos Entonces, que en este top 8 de este Latam Challenge están jugando no solamente, no cualquier persona, o sea, están jugando gente que está haciendo top en sus países, que ya ha jugado torneos grandes o que ya incluso tienen experiencia de internacionales, regionales de afuera de sus países, entonces es gente que ya sabe un poco cómo se sí, mueve el sí, sí, juego. por supuesto. Tenemos jugadores top 1, top 6, top 5, top 3. Entonces, realmente aquí estamos No es hablando despreciable el juego. de gente que tiene muchísimos puntos y que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y por último, vamos a ¿Cuál hablar es? de la última regla. Ujú. Y es que es una regla que hace este torneo un poquito único. Y es que si tú arrancaste con una mano injugable, con una mano muy mala, pues tú en ese primer turno puedes acordar reiniciar la partida. Podrás decir a tu rival, ven, es que voy a perder. Sí, o No sea, no puedo jugar, arranqué. no puedo jugar y como lo hablábamos al inicio, lo que queremos ver aquí son buenos juegos. Entonces, esto es válido una vez por juego y antes de iniciar el primer turno, o sea, esto es como un Vistar bien especial. Eh, Sí, y pues claramente aquí la idea es que prevalezca ese estado del juego antes de que el juego inicie. sí. Entonces, esas son Eh, las reglas. que están pensadas para que quienes vamos a ver disfrutemos del juego, disfrutemos de las partidas y de los buenos jugadores y sus estrategias. Exactamente. Entonces ahora vamos a ver las decklists que jugaron cada uno. Si quieres avancemos ahí, yes. Y comencemos por las listas de Manuel. Entonces, si quieres déjalo ahí, no pasa nada. En el caso de Manuel, la primera lista que vemos es un Garde. Interesante, ¿no? Creo que Interesante. en videos anteriores o en otros espacios también hemos visto un poco que Manuel se decantaba un poco por este deck y creo que también es importante ver acá, ya vamos a ver porque es un Garden jugándole un poquito al control, ¿no? Sí, 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 sí. No, no es la versión turbo a la que estamos acostumbrados. Obviamente Klefki ayuda a ralentizar a muchos rivales. Tenemos un Flutterman que también le ayuda un montón a eso. El combo infaltable de 4 Rals, 4 Killias. Sí, Dos Munkidores para estar pasando daños y porque si se nos pricea, o sea, Munkidor es indispensable dentro del match. Screamtail y Driflon como atacantes principales, por supuesto. Manafi porque respetamos a Regidrago y claramente Manuel al saber le tenemos que miedo a Reggie no, Drago. y pues claramente Manuel sabe que está jugando contra el campeón del Special Event de Bogotá que justamente ganó con Regidrago. Entonces, hay respeto, Ahí le hay, estaba hay jugando. respeto. Greninja para robo, una lista estándar de soportes, la verdad. Creo que Manuel se fue muy a la segura. Aquí creo que queremos iniciar segundo siempre. Arben más Pocochos y la Technical Machine Evolution para poder estar teniendo Killias en turno 2 Sí. y activar pues este maravilloso sistema de Garde que es robar. Como, como Dios manda, mientras seguramente Klefki o Fluttermane están bloqueando el activo. Totalmente de acuerdo. Y también, pues la Diono que es nuestra famosa disruptora de mano para cortarle la mano si está muy buena o si tiene muchas cartas, pensando también en un Regidrago para tratar de quitarle y que evitar o ralentizar el Vistar de Sí. ese Regidrago. Interesante ese doble turo, ¿no? Sí, y un doble turo que normalmente uno, ya sabemos que este deck no juega a retirar o no juega ítems que permitan el retiro y creo que el Turo lo está pensando acá para poder levantar algo que ya esté cascado, una Garde de pronto que ya esté pronto a morir y evitar y volver a evolucionar Claro, atrás y enviar esas alguna energías directamente al descarte, que es donde queremos que estén para que Garde pueda estar cargando nuevamente a los Pokémon que atacan. Creo Bueno, que eso es sobre todo por esta lista, nada del otro mundo. de resto es muy Sí, normal. sí, sí, sí. Y pues el sellito que es el ace que juega este deck, es como muy El sello injusto, tradicional exactamente. en los decks. Vamos por el segundo deck de Manuel. Bueno, este es el que estamos jugando Oh. últimamente. Este es el que estamos jugando últimamente. Le hemos cogido cariño. Manuel se ganó un combo recientemente jugando Dragatons, justamente. Está muy feliz con su Dragatons. Interesante, sí, creo que sí lo esperaba ver acá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues, a mí me encanta, es un deck bellísimo. Manuel y yo justamente pues, como que customizamos un poquito esta lista, donde aparte de Iron Thorns le jugamos dos Klefkis porque a veces el rival pues está a un Iron Bundle de distancia de quitarte a Thorns de arriba. Entonces Klefki sí bloquea absolutamente a todos los básicos. Entonces no hay posibilidad de que nos hagan ese Iron Bundle y nos quiten el activo que es tan importante. A la Kazam para mover contadores. Esta es una lista que confía mucho en robar exclusivamente con los Draclops, que son como ese Sí. Pokémon que genera ese motor de robo. Crispin para cargar. Y pues aquí el Ace es el carrito. Ace, sí, que eso se me hace interesante porque algunos le juegan otro tipo de Ace, ¿no? Pero esta el carrito se me hace que Sí. es oportuna, sobre todo porque uno siempre va a querer unos básicos
en juego asegurarlo. Exactamente, Sí o yo sí. creo que también la salsita especial de este deck está también en ese Todd que de hecho creo que Manuel pensó mucho contra quién estaba jugando Sí. y pensando en un potencial Regidrago, Todd evita el Vistar, porque recordemos que la habilidad de Todd es que el oponente no puede recuperar cartas del Del descarte a la mano. descarte. Es decir, podemos jugar Super Rod, sí, sin problema porque las envía del descarte al deck. Pero por ejemplo, una camilla no le sirve para nada. El Vistar de Regidrago que descarta cosas y luego las envía a la mano no le sirve para Tampoco. nada. Entonces creo que vamos a ver una partida interesante aquí. Sí, vamos a ver si coincide además este deck con Sí, el hay Reggie, que ¿no? ver. Hay que Hay que ver ver con qué cuál pasa, hay que empezar. ver qué pasa. Creo que Juega un Earthen Vessel que, sí, pues creo que por el Crispin ahí se compensa que no sí, juegue sí, sí. más veces, ¿no? Realmente es como muy limitado en ítems porque Sí, justamente confía en que va a frenar al rival lo suficiente para que los Draclocks estén robando a lo que marca. Esas dos Technical Machine Evolution son muy importantes. Y pues nada, los Pokegear para estar encontrando el soporte que necesito en forma de total. Crispin seguramente o de Iono en caso de que necesite cambiar la mano. O de Arben si necesita alguno de los ítems, de los múltiples Sí. ítems que está jugando este deck. ¿Qué Pero pasa con este deck? Creo que ya aquí lo puedes notar, Jess, no hay estadios. exacto, y creo que eso también puede ser algo difícil porque recordemos que, por ejemplo, una Jump claramente últimamente es de las más usadas porque quita muchos de los La habilidad de las de tools. las herramientas Ujú. y eso puede que, Sí. vamos a ver qué va Pues a pasar Regidrago acá. normalmente juega una Jamming Tower, o sea que tal vez pueda estar perjudicando a Manuel. Sí, porque Miremos que aquí eso sea. estamos las herramientas que está jugando, como la patineta, o sea, que no Ujú, deje retirar. ujú. Vamos a ver. Vamos a ver ahora la última lista de Manuel. Y pues aquí Ok. está el deck que le ayudó a conseguir esos puntos en el Special Event, aunque Pero que llegó lejos. con un pequeño cambio porque creo que en el Special él no estaba jugando Scizor, él estaba jugándolo con Palkia. Y Creo, de hecho, creo que es estratégico ese Scizor, justamente, sí, sí, ¿no? sí, y creo que, pues él de hecho lo dijo, una de las primeras cosas post-Special que me comentó fue, siento que el Palkia lo quiero cambiar por Scizor. Un buen atacante, recordemos que Scizor pega 10 más 50 por cada Pokémon con habilidad que haya en el campo del rival. Y normalmente nuestro Pues, rival puede estar jugando un deck a ver, con, toda Serendipity, con todas las Greninja, habilidades. Manaphy, Los Beastars. Charizard, Regidrago, o sea, hay un golpeo bien asegurado por un One Pricer que es bien interesante. La Ace que juega, por supuesto, es la Energy Search Pro, que es una Claro que sí. cartota en este deck. 4 Iridas, 2 Bosses Orders, Cypher Maniac, que es la mejor amiga de Goldengo y de Greninja, Sí, eh, dejándole todo ahí a la dejándole las mano. dos cartas que necesita en el tope. Colonia. Colonia Pokestop, que también se encomba bastante chévere con la Cypher Maniac, los Ujú. 4 Superior Energy Retrieval. Creo que esta es una lista pues bien estándar en este momento De de Goldengos. Goldengo. Y el Eh, Iron Bolter que también es facilita como ese mucho ese gosteíto movimiento, extra que ¿no? la gente no se espera, exactamente. Entonces, nada, yo creo que no hay mucho que decir de la lista de Manuel. Ahora vamos a la lista de Francisco. Vamos a la lista de Francisco Uy, Papu. El Papu. ¿no es Pupe? El Pupe. El Pupe, uy, el Papu. El Papu. El Papu de Papus. El Bueno, Pupe. Perdón, el Pupe. yo Si sí te acá voy le a decir, decimos Pachito a los yo sí te voy a Franciscos. decir Francisco, Francisco. Vamos, Francisco. Listo, entonces, pues inicia con uno de mis decks queridos, Charizard. Una lista también muy estándar, como la están jugando los pro en este momento. El Charmander Eh, de 70. sí, 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 Clefita. sí, exacto. 2 Duskull, un Dusclops, un Dusnoir, Ah, dos Pidgey, dos Pidgeot. un Charmeleon. Algunos que también le juegan dos, Sí, ¿no? sí, no, Pero pero el estándar está más o menos en uno. El Terio que le da premios y que le deja ganar al rival. Rotom, Fezandipity y Luminion. 2 Charizard X que de un momento para otro se volvió estándar jugar dos solamente. Clefita para robar y protegerse. A mí me gustan los decks que les caben Clefa y Rotom. Siento que ya está sacrificando justamente a Manaphy, que no me gusta. No me gusta, amigos. Contra Regidrago no me gusta. Collapse como estadio porque claramente queremos limitar el campo del rival. Y lo demás es consistencia pura. 4 Pocochos, una 2 Vacuum, el Ace que por supuesto Charizard le saca el jugo como ningún otro deck, la estampa, 2 Super Rod, muy estándar en Charizard, un Turo, sí. 4 Arben, 2 Bosses, 3 Ionos. Camillita. Creo que estamos bien en esta lista, no hay mucho que decir. No hay mucha Es la lista diferencia a lo que se confiable está que todo el jugando. mundo está jugando. Vamos a ver la siguiente lista. Oh. Y
Regidrago. Claramente Claro. lo pensábamos que iba a haber. Claro que sí, ahí está. Y está con la palmerita, que fue una de las adiciones nuevas Ujú. de los últimos meses del año. De Surging Sparks. Y una cosa importante, ese Hoot Hoot y Noctowl, que gracias a la presencia de Ogerpon en campo, se puede activar. Recordemos que la habilidad de Noctowl es que si hay un Pokémon Tera, cuando tú evolucionas al Hoot Hoot, puedes Sí, buscar se la banca. 2 Trainer Cards y ponerlas en la mano. Entonces puede buscar todo lo que no sean Pokémon. Puede buscar ítem, puede buscar tool, puede buscar soporte, puede buscar estadio. Y pues eso genera obviamente una ventaja bien importante. Vemos esa Jamming Tower Ah, que mencionábamos, por supuesto que está ahí. Charizard Radiante como atacante secundario, Kyurem como un Pokémon que ante un posible Garde que por ejemplo juega Manuel, puede estarlo aniquilando si Manuel no alcanza a bajar a Manaphy, sí. Clefita para protegerse al inicio, Dragapult el atacante que más disfruta usar Regidrago y pues Giratina que puede responder muy bien a muchas cosas. Creo que no hay mucho Sí, más que hablar. Creo que fue la misma lista que jugó en diciembre. se parece mucho a la No lista le que veo, jugó ahorita en diciembre. no le veo diferencias. Y Sí, por último, Francisco nos propone, un buen Rory Ancient Box. Esto es. Uy, bueno, sí, es Ancient Box. Rorimon Perdón que vi a Rory Moon X y dije Rory Moon, pero es Ancient Box. es Ancient Box, pues hay más de Rorimon pequeñito. Y por el Great Tox, que creo que ha sido un buen componente para darle vida, mucha más vida al Ancient Sí, Box en esta temporada, sí, sí, ¿no? sí. Y de hecho, esta versión que juega Con Ancient Box Pecharam. de Francisco está pensada para hacerle pegar, o sea, darle esos daños extra al Rory Moon que tal vez se puede demorar en conseguirlos Sí, a través del Brute Bonnet. Entonces, recordemos que Brute Bonnet, si tiene la cápsula del pasado puesta, envenena a los dos Pokémon activos, al tuyo y al del rival. Pero la gracia de esa envenenada es que con el Binding Mochi, que Francisco juega uno, sí. si el Pokémon activo que está pegando está envenenado, hace 40 más de daño. Entonces creo que esa puede hacer la diferencia contra varias barajas. De resto, soportes estándar. Ancient Box no juega más que Sada y Explorador. Eso lo tenemos súper claro. Palpat, por supuesto, para recuperarlos. Gosteos en forma de Counter Catcher, porque este deck Sí. también juega ir perdiendo. Me parece interesante la adición de Great Tusk para milear al rival, dado el caso. Sí, sí, sí. Es un definidor del juego al final. Y se está jugando cada vez más en Ancient Box. Por Sí, eso sí, se sí. me hace. Es uno de los últimos Ancient Box un poco estándar, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. carta que se ve en este deck. Sí, y de hecho el ace que juega aquí es Secret Box, una carta que le aporta consistencia. Entonces, aparte de que le permite descartar, Ujú. entonces le ayuda a buscar el estadio, la tool, el ítem. El eh, Dark Patch, que normalmente también lo va a querer tener en exactamente, la mano. prácticamente todo lo que necesita, pues te lo da esta caja secreta, además que te ayuda a sumar cartas en el descarte. Y la solución de Francisco al posible bloqueo de un Greninja o de un Iron o de un Pokémon que no ataque o que sea inútil en la parte activa por parte del rival, pues es Pecharan. Entonces recordemos que Sí. Pecharan lo que hace es que pone un Pokémon En, tipo Dark en el puesto en el activo. puesto activo al costo de envenenarlo, ¿no? Pero pues creo que este deck puede responder muy fácil y de hecho Sí. nuevamente otra forma más de envenenar para usar el mochi. Totalmente de acuerdo. Pues, me sorprende un poco que solamente sea un mochi, pero creo que Yo creo que para el deck va es a ser lo que, suficiente. lo que pasa es que creo que hay que saber cuándo usarlo. Es en ese momento preciso Exacto. que él necesita y un Rorimune X que está dispuesto a aniquilar con cualquier Pokémon grande, que es lo que muchas veces le duele a este deck. Totalmente. Entonces, bueno, ya que hemos visto qué decks están jugando nuestros Ujú. competidores, vamos ahora entonces a iniciar Con la partida vamos a con ver la cómo le va a partida. nuestros jugadores. Esperemos a ver cómo le va a Manuel, cómo le va a Francisco. Mucha suerte para los dos. Les ¿Qué deseamos match lo de esos mejor. que estamos viendo te parecería que enfrentándose sería Uy, más uy, a complicado? mí me gustaría complicado. um, Oh, complicado. aquí estamos viendo entonces Ya, la pantalla ya de estamos Manuel. viendo, estamos iniciando con la pantalla de Manuel. Creo que Manuel va a escoger la moneda. Vamos Vamos a a ver qué sucede. ver. Escogió, bueno, le salió sello. Salió sello Sello, cara, entonces Manuel ajá. escoge en este caso. Vamos Sí, a ver qué va a jugar Manuel primero. Todo sí. depende de qué escoge. Escogió el Dijo que primero. O sí. sea que va a jugar ¿Será un seguramente Garden Goldengo. Va a o jugar seguramente Goldengo? Goldengo para evolucionar. No, Gardes seguramente habrá iniciado segundo. Sí, es cierto, Efectivamente. es cierto. Uy, ese inicio. Bueno, el inicio está chévere. Está chévere porque tenemos a Bueno, Greninja. y tenemos Tenemos pocochitos. Pocochitos. Tenemos Manaphy. O sea que tenemos un primer turno chévere. Interesante. Y vamos a ver ahorita con quién empezó Francisco. Sí, yo creo que ese Greninja adelante es clave porque Manuel puede esperarse de pronto un Cangrejín. Uy, Charizard. Oh.
Charizard. Este es un match que antes para Charizard era muy bueno, ahora no es tan bueno como antes. Manuel puede tenerse confianza. Ya Manuel sabe, por ejemplo, que no tiene que bajar a Manaphy. No, Manaphy es Sí. completamente innecesario y va a ser carnita de esa Superior Energy Retriever en el futuro. Entonces vamos a ver qué va a bajar acá. Directamente 3 Gimmicool. Claro, porque con Goldengo lo que uno quiere montar son al menos un set de Ujú, mínimo 3 ujú. para poder luego ir evolucionando, ir buscando Y va. y no dar papaya, pues en caso de que llegue a montar un Exactamente. Charizard. Bueno, vamos a ver qué está pasando por el lado de Francisco. Uy, qué mano Uy, tan cerda. pero O sea, empezó con Charizard toda. todo lo que necesita es tener un buen turno para setearse. Y Oh, por Francisco lo Dios. tiene todo. Yo jugaría los otros pocochos y yo buscaría otro Charmander y otro Exacto. fantasma, de hecho. Ahí lo va a hacer Va. y otro fantasma. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, Y sí. ya con eso queda De pronto está remontado. analizando si pone a Clefa, tal vez, pero no tiene cómo retirar. Entonces, es que tal vez pondría otro Pidgey, ¿sabes? Sí, Pensando en que para ese Pidgey. asegurar Sí, claro, la porque pues evolución de Pidgeot. yo pienso que Goldengo en turno 2 sí o sí va a estar pegando. Y se puede Entonces, estar bajando mucho. sí, 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 yo siento que tal vez el Pidgey, yo valoraría el Pidgey sobre el fantasma, la verdad. Porque pues, o sea, Pidgey es consistencia en este deck. Ay, ay, mi Francisco se cuerno. lo piensa, se fue sin calzones, dijo, listo. Se Igual, fue churriento, diríamos. igual Francisco confía en que como tiene Arben en la mano, el Charizard atacando el turno siguiente va a poder avanzar. Tiene un Charmeleon en Sí. la mano, entonces el Charizard que no evolucione lo va a poner en forma de Charmeleon. Entonces creo que Y va a hay tener como, todo, hay como. ajá, Y y va además a que tener todo ahí tiene el en sello, por contra. ejemplo, para responder apenas Manuel haga el primer kill a ese Pidgey y dejarlo en la nada. O sea que hay posibilidades. Vamos a ver, porque digamos que lo importante para Manuel, en caso que le lleguen a hacer un sello, sería poder tener la mano para buscar, porque también el Ujú. Goldengo permite que aunque le hagan un sello, pueda volver a recuperar mano, ¿no? Bueno, Francisco hace una declaración de intenciones total, jugando Sí, Arben para Candy y para buscamos Defiance Band. y vamos. Bueno, y Dos candies. tenemos los candies. Tenemos los candies. No me gusta Vamos que no allá, tenemos el voy Charizard. Manuel. Vamos a ver si en el robo de ahorita de pronto lo puede traer. Sí, yo creo que Francisco esperaba con el Rotom robarse al Charizard. Y no lo conseguimos. Bueno, aquí Irida. Creo que nos Vale, toca buscar vamos un a Earthen Vessel buscar. para robar con Greninja. Y aquí Manuel Oh, valora se más. va Ah, de el una Energy vez con el Search. Ace, sí. Ah, claro, pues eso le Buscar va a dar todas las referentes, energías en la mano. Perdón, yo sí. Se nota pero que no juega sigue, Goldengo. sigue sin tener el Goldengo, ¿no? Creo Manuel que está está haciendo siendo cuenta de prudente. energías. ¿Sabes qué pasa? Que Manuel está pensando en que pues igual se lo puede robar con Greninja. Sí, puede ser. Está Dice pensando, no, le dice está mejor pensando, no. se va por una vez. Vamos, finalmente, como estabas diciendo tú. Hombre Mejor conservador. una. Sí, de Hombre pronto conservador. está pensando que con ese Ace lo puedo usar después cuando ya esté Sa- evolucionado un Charizard y así ¿Sabe- poderse bajar. ¿Sabes qué pasa? Es que, O un ¿qué Pidgey. pasa si con Greninja no le sale el Goldengo? No va a poder atacar. Y además de eso, él no tiene cómo acelerar energías. Y en este momento, Exacto. pues no tiene cómo retirar a Greninja. Entonces creo que Manuel está apostando por perder ese Greninja. Sí. Ahí Porque lo va a toca hacer perder. ninja. Sí, Sí. claro. Vamos a ver si se roba Goldengo. Todo lo que queremos. No. Uy. Ah, oh. Pues ahí le toca. Siguen chiquitos. Yo dejaría ese Greninja ahí, la Siguen verdad. O chiquitos. bueno, mentiras. Yo tal vez sacrificaría un Gimmighoul. Si Creo que te va a soy retirar. sincero. Va a retirar. Porque Greninja es bien útil y no Sí, tengo robo consistente en este momento. Pues que son los Goldengos evolucionados. totalmente. Y tiene camilla o tiene otros recursos ¿Va para a tirarle el luego. bundle? Creo que cualquier cosa que se le tire Sí. de atrás le interesa matarlo en Yo el creo. próximo. Sí, igual yo creo que Manuel, como justo tuvo un turno tan lento. Ah, no, no la hizo. Sí, no le dio turno. No, pues es que él se está esperando Sí, la a usarlo evolución. Y pues donde yo es. creo que el mensaje ahí es: gástese una energía retirando ese Pidgey. Sí. Bueno, ultra Vamos a velocidad que ver. tenemos a Pidgeot. Te dije, en el robo podía venir. Bueno, Incluso también tenía el Arben por si necesitaba sí, buscarse como. sí. Ahora sí va a Ultra Ball llegar. para Pidgeot, seguramente, por supuesto. Y tenemos dos candies en mano. Pidgeot me va a dar el otro Charizard. Tengo retiro gratis. La magia de este Pokémon, ¿no? ¿Qué manos tan buenas le están saliendo Mira, y él a está diciendo: Francisco? papi, tranquilo que el otro turno lo evoluciono desde la mano. No necesito más candies. Ya estoy al pelo. ¿Será que va a jugar al Arben? Sí, va a jugar el Arben. Sí. ¿Y qué se va a traer ahora? Hmm, O sea, ¿qué sería conveniente para él traerse? No sé qué quiere traerse. Pues va a traerse una Ultra Ball. Supongo que para el siguiente turno buscar el fantasma grande y bajarse ese Greninja. O tal vez lo quiera hacer ya.
Sí, pues ahí vemos que la tool que suele jugar está en su mano, entonces solamente se va a No, traer un ítem y la piedra está priceada. y la piedra está apreciada. Entonces Suele solamente suceder. le queda traerse Un ítem. un ítem. Entonces va a coger un candy porque el otro turno con Pidgeot puede buscar el fantasma grande. Ok, sí. Igual recordar que este deck ya ahorita juega mucho a usar muchos esos candies. Sí, sí, sí. Para los Pues, los fantasmas, fantasmas para son el increíbles. Charizard De y para hecho, el Pidgeot. de hecho, si Francisco quiere jugar lento, puede buscar, bueno, ya no lo hizo, pero podría buscar el fantasma para bajarse al Greninja, porque se nota que Manuel no tiene nada en la mano. Sí, pues el juego, la mano anterior le dio a entender eso a Francisco. Sí, o sea, Vamos se a nota que ver. no tiene nada en la mano. Yo como por molestar, hubiera podido bajarle a ese Greninja y decirle, listo, vas. Igual el otro turno voy a poder evolucionar a Charizard, entonces yo estoy tranquilo. Y ahí se muere. Claro. Pero bueno, aquí Francisco valora comenzar a robar premios. Que normalmente, o sea, no está mal, pero en Charizard también suele pasar que uno empiece perdiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque en este caso, pues, el deck no le funcionó tanto a Manuel. Miren, Goldengo, gran top deck, Bueno, gran top deck. qué buen Y con robo la Irida, puede buscar ahora sí el Energy el Surge Ace, Pro. o el Ace Specs. Sí, exactamente. Bueno, Ahora sí robito de tiene Gordengo, a ver qué sentido. pasa. ¿Será que nos da el Ace? ¿Y tú qué dices? No, no, efectivamente no. Pero no tuviste fe. Bajando el Scyther, es que mira, por ejemplo, Manuel tiene ya 1, 2, 3 Pokémones con habilidad, o sea que ya el potencial Scizor está haciendo Sí, ya empieza a 200, montarlo perdón, son para 4 poder Pokémones con traer. habilidad, 210 de daño. O sea, ya puede bajarse ese Rotom y son 2 premios gratis. Sí, sí, sí. Vamos a Yo ver. creo que aquí es evidente que vamos por el Ace, o sea, Sí, no, sí, sí, no hay más. no había pierde en eso. Porque Y ¿por qué no los surpirios? Pueden preguntarse a alguien, pues porque en el descarte no hay. no hay absolutamente nada. Para traer. Pero mira que esta es la razón por la que el match de Goldengo ya no es tan, ya no es tan malo contra Charizard. Porque Goldengo puede responder ya mucho más rápido justamente a eso. Lo que pasaba antes era que lo que tocaba decir, no había energías en el descarte, tenía que ver cómo me las robaba todas, tenía que conseguirme muchas veces y pues por supuesto, Ahí se va a descartar un switch. yo creo que va a descartar el boss. Que normalmente ese sí. tipo de descartes dueles, ¿no? Porque uno a veces sí necesita No. mover, pero creo que está tranquilo con lo que tiene para Sí, mover. mira, ¿cuántas energías tenemos? Necesitamos 7. Una. 7 Una, para... 2, 3, 4, 5, 6. Y va a recuperar. Stretcher va a Ah, recuperar el Gimmick que se Yo perdió. creo que lo va a Sí, volver es a súper montar, importante claro que montar sí. 3 Goldengos. Claro que sí, mantenemos la regla de 3 Gimmigholes montados para ir evolucionando. En el turno ideal hubiéramos querido 3 Goldengos ya, pero solo le salió uno. Mira, potenciales 400 de daño, una bestialidad. Una bestialidad. Pero, pues Francisco tiene cómo responder. O sea, hay un ace del lado de Francisco que está ahí quietico esperando a ser usado. 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Necesita montar 8. Vamos, 350, ahí va. Qué bestialidad, Goldengo, cuánto daño puede hacer, ¿no? Y ese fue el tercer turno de Manuel. Sí. Creo que Manuel está muy tranquilo, él dirá, ya inicié como debo iniciar, además que él va 2-2-2, o sea, él no quería bajarse ese Pidgey, porque eso le jode la cuenta de premios, le obliga a matar un turno más, y no es lo que quiere, mira eso. O sea, la Defiance, ya Charizard está haciendo 270 de daño, o sea que ya ni siquiera necesita el fantasma para poder acabar. Yo, insisto, yo buscaría el fantasma grande, que mira que ahí le salió, para bajarme a el Greninja y dejarlo sin robo. Pero en este momento es primario encontrar a Charizard. Ah, tiene Ultra Ball. Sí, eso te iba a decir. O igual sea, tiene el Pidgeot. O sea, chao Clefa, chao Pocochos. Busco a Charizard, evoluciono y con Pidgeot busco el Candy para evolucionar al fantasma. Le quito el Greninja y te dejo sin nada. Va a traer primero, claro, asegurarse que estén energías y que esté el Charizard ahí. Buenísimo. Eso está bien. Sí, ¿Sí? Se va Cleffa y se va Pocochos. Se va Clefa y se va Pocochos. Sí, señores. Claro que sí. Uy, qué... ¿Cuánto? Sí. Ahí no vemos todo el deck. Pero, estamos viendo solo los Pokémon, pero pues... Pero vemos que él está súper tranquilo. Y está recuperando porque recordemos que juega 2 Charizard, sí, entonces mantenerlos ahí. Mira la clave que fue haber evolucionado ese Charmeleon de la mano. Totalmente. Y ahora se va a buscar un Candy. Ah, va a buscar a Fesantipiti. Ok, quiere robar. Quiere robar porque de pronto para ahí sí coger su caramelo. Pues igual Charizard va a robarse los 2 premios que Francisco necesita, pero sería lindo robarse un premio más.
¿Ves? Solo se trajo una energía. No ve necesario No, traerse más, es que, desperdiciar más. es que igual no tiene dónde más cargar. Sí, tienes razón. Vamos a ver. No tiene un Charmander allí. Todavía le queda el Pidgeot. De hecho, Francisco no ha jugado soporte. Podría jugar esa Iono, Sí. pero realmente no es conveniente porque le daría más cartas a Manuel. Creo que aquí vamos a retirar y simplemente atacar. Y aquí la pregunta es, ¿puede Manuel con 2 cartas, sin Pokestop y sin Goldengo, eh, regresar de esa disrupción tan grande que le hizo la estampa? Yo lo veo complicado. Mira, Forest tiene una búsqueda más el otro turno porque No, Rotom nada está que puesto. hacer. Creo que ahí fue un golpe bajo para Manuel. Uy, Porque se le... uy, No, uy, chao. Pokestop nos puede dar vida. A ver. Bueno, y sí, tiene la Y tiene la Cypher Maniac. para Entonces, dejarse ahí. o sea, Manuel está bendecido en este momento. Pero de milagro. Top deck impresionante. Y el problema es que necesita muchas cosas. A ver. O sea, necesitamos encontrar un Goldengo. Sí, ese bajón, que le hayan bajado ese Goldengo fue un golpe duro. Sí. Mira, la camilla para buscar el Goldengo Sí. que se le fue y la Superior para recuperar energías. Ahí no muestra todo el deck tampoco, pero Sí, no. listo, ya dejó ahí encima. Vamos a hacer Pokestop. Claramente dejó ítems que se pueden recuperar con Pokestop. Uy, se le fue una Cypher Manía, que eso no estuvo tan chévere porque queríamos esa carta. Bueno, Ah. Night Stretcher, vamos a ver. Y yo creo que aquí pues retiraríamos al Scyther, evolucionamos a Goldengo y robamos 2 más. Porque necesitamos descartar esa Superior. Vamos a ver si la hace. Si Manuel está bien pensativo, yo incluso... Sí, porque además que no tiene una energía como para decir activar un Greninja. Yo incluso no sé si... es que está complicado porque Francisco tiene un muy buen campo. O sea, esos 2 fantasmas son amenazadores. Decide evolucionar. Sí, y tal vez con la camilla lo que haga es recuperar una energía para hacer un poder pegar. Greninja. Para poder pegar. Sí. Para poder pegar con también. Scizor. Si lo evolucionas Sí. porque va a pegar. Sí, sí. Ay, no me No gusta esa jugada. alcanza. Yo hubiera buscado el Goldengo, la verdad, y robado. Aunque bueno, tal vez el pensamiento de Manuel fue igual, con Goldengo tampoco lo voy a poder noquear, entonces... Sí, no tengo ahí todo a la mano. Sí, yo... Pero es que la verdad es que este Charizard ha corrido divinamente. Nada que hacer. Sí. Vamos a ver qué se busca. Ah, bueno, primero Ultra Ball. Pensé que iba a ser primero el Pidgeot. Descarta el otro Pidgeot. Ujú. El Nidoll porque no va a buscar nada para banca. No hay nada, no hay mucho más para coger el Radiante. Ok, sí. Aunque pues todavía... Lo que pasa es que Manuel todavía tiene muchos premios, Sí, entonces entonces el el Radiante Radiante no funcionaría tan bien. Sí, no. Se trajo fue el Charmander, de pronto para irse dejando seteado para otro Charizard, otro atacante. Y tenemos nuestro primer Va a fantasma totearse, grande. Yo creo que va por el claramente, Greninja. Va a empezar a totear. Uy, no, yo Ay, no, no, yo no haría no, Yono. porque Yo no haría creo Yono. que ahí Yo no haría Yono porque le doy más mano de la le que da tiene. Tiene mano. una carta. Se da cuenta que no tenía nada. Sí. Porque Va. Manuel está prácticamente al robo. Y casi Ish, siempre el robo. Mira, eso hizo Pokestop y le salió Camilla y Caramelo. Yo creo que de pronto Francisco estaba buscando a los Vacuum, a ver si le podía quitar la Pokestop. Baila. Ok, le va a quitar un estaba Gimmighoul. bajando un Gimmighoul. Bueno, está limitando sus opciones de atacante. Manuel se roba un premio. Y Francisco también se roba un premio. Y supongo que acto seguido vamos a atacar para que Manuel quede sin atacantes. Uy, Dusclops. Ok. Y ahora sí que se va a devolver. Ok. Y va a Ajá. evolucionar. Uf. Va a evolucionar el fantasma chiquito. Uf. Ay, fue madre. No, ahí ya. Sí. Ya, gana. Se Le baja otro bajaré otro Gimmighoul Gimmighoul. y mata a este y Y ya. manda ese y. Uf, No, está pero bajando el bundle. Está bajando el bundle. igual el que se va a bajar, que atendía. Sí, igual ya con eso está. Manuel queda a un premio también. Bye, bye. Pues, perdón, Francisco queda a un premio. Y- Y nada, primera victoria para Francisco. Bien, Bien. Francisco, Vemos la potencia de clarísimo, Charizard cuando tiene un buen seteo. divino, 3 premios en una sola mano. No, que Sí, yo creo que. está tendida. Yo creo que Manuel dijo, no voy a Hijo del evolucionar diablo. porque no quiero que él se robe 3 premios en un turno. Pues ahí vienen que, Tenga sus amigos. 3 premios. Ahí vienen que Francisco sí las quitó. puede.
Oh, Francisco sí puede. ya, eso dolió, Sí, Manuel. sí, sí. Con razón no nos ha dicho Sí, nada de uy, yo quién creo ganó que al tenía final. vergüenza. Yo creo que tenía vergüenza. Pero no, mentiras. Yo confío en Manuel y si esta partida dura tanto, siento que Manuel puede La puedo remontar. Si remontar. alguien puede remontar es Sí, Manuel. Creo que sí. tal vez este fue un golpe como a esa confianza en Goldengo, pero pues Charizard juega justamente a eso. Sí, Manuel ya seguramente va a vamos a ver escoger. qué hora Vamos a ver hay. con qué se va. Yo creo que Manuel se va con Garde aquí. Y va a dejar tal vez... Vamos a ver, ¿no será que se va con Draga, que era la segunda opción no, que yo más le creo que... gustaba? Yo Yo siento creo que que... iba en orden de lista. El que más le gustaba que fue Goldengo, de pronto Yo siento, Draga y de último... yo siento que él se va a ir aquí con Garde. ¿Será? Y que va a Vamos a ver dejar, si y que va a dejar empieza... Draga para el final y intentar ganar. Por ejemplo, Dragapult Ah, bueno, hubiera sido pues aquí una sí. maravillosa opción contra Charizard, porque Thorns Uf. le hubiera hecho fiestas ¿Sabes? Yo que creo que Manuel jugó Goldengo pensando que Francisco le iba a empezar con con Reggie. Regidrago. Con Regis. Mira, Draga, Ay, como tú dijiste, Dragatorn, sí señores. Dragatorns. Sí, Entonces, este hombre todavía no le tenía como. Yo creo que la tercera sí le juega la Garde. entonces tal vez aquí él dijo, tengo que ganar, y la forma de ganar es bloqueando a mi rival. Pero ahí no sabe a qué le va a jugar, porque vamos a ver si le Ya juega. sabemos que va a jugar. Ah, y Ancient este es Box. Ancient Box. Eso es Ancient Box. Tal vez Manuel por las cartas que yo puede pensar que es Roaring Moon. Le dio un Mulligan. Sí. Dragapult, maravilloso. Además que iniciamos súper bien. Tenemos a Armen para buscar el carrito, para buscar el disco de evolución. Tenemos energía. Mi disco de evolución Aunque si de es top un deck. Ancient Box, hubiera sido interesante empezar más con el Klefki, ¿no? Para bloquear, ¿no era mejor? Mira, lo acaba de bajar de hecho. Sí, yo creo que ahí se dio cuenta, porque es que es Iron Thorns con 4 retiradas, complicadito. A Sí. menos que le tenga el tool que lo De permite hecho, retirar. de hecho, aquí yo creo que el Toxcruel es clave porque este Oye, de ¿eso causa qué de la es? Pokestop, no sabemos qué es. Ah, Una una energía eléctrica. básica. Creo que es el internet, mira, Sí. empezamos los primeros problemas de internet. Sí, Sí, perdón amigos, somos pobres. No tenemos ¿Va a un internet tan evolucionar? rápido. Le dio No, turno. dio turno. Le dio turno. Yo creo que aquí tal vez el mensaje de Manuel fue voy a bloquear. Ah, pues es que Manuel empezó. No podía atacar. Ah, correcto, sí, le dieron el inicio. Sí. Claro, porque Ancient Box quiere empezar de segundo Ajá. para empezar a atacar. Empezar a dar Igual golpe. Manuel ganó, él escogió iniciar primero, pero... No, el oponente Manuel elegía... perdió, él escogió iniciar primero, perdón. Pues aquí, el problema es que aquí no tiene robo y no tiene como, bueno, sí tiene como descartar, con la vez él puede descartar energía, pero Greninja está completamente desactivado. Greninja está completamente desactivado. Sí, no, eso no se lo va a traer. Vamos a ver con qué más. Igual creo que tiene una buena Sí, mano para Ultra Ball para empezar descartar dos de energías. segundo. Aquí se da cuenta que, pues, mira, ¿sí ves? Por eso te digo que yo prefiero a Klefki un poco más. Mm. Aunque lo bueno es que como Manuel tiene a Klefki, pues en el momento que Francisco haga Iron Bundle, Manuel va a enviar al Klefki adelante y va a quedar igual de bloqueado. Incluso peor. Sí, pero lo que te digo, pensando que si yo supiera que es Ancient Box, hubiera empezado con un Clefy que sé que bloquea más esos básicos del deck. Sada, pues igual Manuel va a poder atacar. Perdón, Francisco. igual Francisco va a poder atacar. Sí. Se roba totalmente. Secret Box. Interesantísimo. Va a ir cascando, Bundle. le va a pedir. Y pues lo que Francisco dice es, pues, dame ese Klefki y yo me lo llevo. Sí. Mi plan de juego es robar premios tan rápido como yo pueda. Entonces, ya con eso estoy tranquilo. Le pongo la cápsula del pasado a mi Roaring Moon Crece un poquito más. para que el De Iron vida. Thorns no pueda hacerle absolutamente nada. Y robo premio. O sea, creo que fue un muy buen turno. Ok, se robó el ex. Exactamente. O sea, tenemos la solución a Dragapult, que es ese Roaring Moon X. Vamos a ver cómo responde Manuel. Uy. Está complejo. Está Bueno, complejo. evolucionamos esto. a Dracloak. Y yo creo que aquí hay que hacer Armen para buscar el carrito. Tenemos que setearnos. Ahí sí o sí. vemos cómo es un buen deck jugar este carrito en este Sí. tipo de decks. Sí, de acuerdo. Me imagino que es para el retiro. Sí, y para que pegue un poquito más. Y para que... Entonces vamos a buscar esto. Yo buscaría el Toxcruel sí o sí. Yo buscaría el Toxcruel. Manuel, por favor, sí, busca leyendo el control. Toxcruel. Ese juega mucho Pokestop, por supuesto. Sí, señores, así es. Ahí está el Toxcruel, hay que jugarlo. Sí lo tienes. Hay sí que lo jugarlo tienes, y hay está que evolucionarlo, de apreciado. hecho. Hay que evolucionarlo. Entonces va a jugar la técnica Machine y deja todo listo para el siguiente. Deja evolucionados a ese Toxcruel y a otro Drippy. Bueno, vamos a hacer primero Dracloak, por Primero favor. la No, búsqueda. igual tenemos... Uy, esa Vacuum me gusta. Porque esa Vacuum lo deja sin Pokestop igual. Bueno, lo deja hecho sin la cápsula del pasado. Eso te Que iba a decir, creo o que la la cápsula del cápsula pasado también me más- parece interesante. Para que ahí sí ya esté al alcance. Sí, ya la Pokestop estando desactivada no es necesario pues quitarla.
Entonces vamos a atacar. Ujú. Evolution, por favor. Sí, claro. Y evolucionemos al Totschool y a un Drippy. Gracias. Correcto, así fue. Bien, así debe ser. Sí, sí, sí. Creo que ya en este caso, Manuel, lo que está pensando es eso, mantener un poquito más bajo control a ese agresivo, porque se nota que está jugando un Claro. agresivo Ancient Box. Sí, no, y pues la idea de este deck es justo controlar al rival. Mm. Y ese Totschool le va a estorbar un montón a Francisco. Que vamos a ver cómo resuelve esta situación. Ok. Bueno. Ya casi no. Digamos que hubo un momento el No, año pasado que ¿por qué se haces jugaba mucho Pokestop? el ¿Por qué haces Fluttermane. Pokestop? Francisco, ¿por ¿Se qué? le olvidó? No, bueno, igual la NES no la puede usar, no puede. Creo que se acaba de dar cuenta que el Totschool le bloquea la Pokestop. ¿Será que no se acordaba o no lo había leído bien? Creo que él debe estar diciendo, ¿y mi Nesball dónde está? ¿Qué pasó con mi Nesball? Ay, vaya. Ay, cuando no cae en cuenta ya tarde. Ah, a morderse el codo, porque ¿qué? Bueno, el guía le sirve porque el guía primero las envía a la mano y las otras las descarta. Hijo de diablo. Sí, aquí coge Sada. Ok. Le dolió. 130 de ese daño. Dejando cargado otro Moon. Claro. No, está muy bien. Está. Es que la Pokestop está totalmente desactivada. El asunto es que sí te descarta, pero no te va a volver nada a la mano. Exacto. O sea, está semi desactivada. Exacto. Bueno, a ese Trunks le quedan Ok. 2 turnos. Y yo creo que aquí es importante ya presionar con Dragapult. Creo que va a empezar. Yo bueno, cogería no la Vacuum. puedo bajar. Yo cogería la Vacuum, pero bueno. Yo creo que Manuel aquí está buscando un Crispin. O sea, si él quiere atacar con Trunks, está buscando un Crispin. Sí. Vamos a ver Porque si es coge que- el Crispin. Pero igual creo que no quiere atacar con Trunks porque pudo haber Es- cogido la Vacuum, quitarle la Qui- cápsula a Roaring Moon Ajá. y pegar 140 o 160 en este caso con Trunks. Ok. Creo que igual lo que Manuel va a hacer es evolucionar, el va a Draclox, retirar y pues va a empezar a aplicar presión porque Dragapult adivina que Jess hace 200 de daño. Sí, y estamos justo en el rango. Y aparte va cascando ahí atrás. Exactamente. No ha jugado soporte, podría jugar Crispin. Sí, Podría. va dejando cargado Ok, ahí muy atrás bien, también. muy bien. Vamos a ver cuál va a ir a la mano. Vamos a ver a quién carga. Si a otro Dragapult o al Thorns. Va por el Dragapult, Va por otro exactamente. Dragapult, sí. Bien, igual ya Sí, habíamos- creo que él en este momento, si es Ancient Box, va a estar al alcance Sí. en los 200. Sí, sí, sí. 6 contadores atrás, desactiva totalmente cualquier cápsula que Manuel vaya a poner para el futuro, que Francisco vaya a poner para el futuro, perdón. Un premio. Este match puede ser muy largo para Manuel. Vamos a ver cómo responde Francisco, que lo veo un poquito sin nada en el campo. Francisco en la mano tenía estos dos Pokémon, el ex Bueno, de Rubimon y el de Fluttermane, pero siento que el de Fluttermane ahorita no le va a no, hacer Fluttermane mayor no es- cosa. yo creo que aquí lo que quiere hacer Francisco es de hecho Roaring Moon X. Exacto, vamos a ver cómo lo carga. Tiene cajita Bueno, secreta. Secret Box. Ya se da cuenta, Chao, chao y chao. sí. Y vamos a Soporte, ver. objeto, Sí, el Dark Patch. tool. Igual la tool le sigue sirviendo para acumular cartas del pasado Cartas en del el pasado, descarte. sí, sí, sí. Sí, eso te iba a decir, porque igual ya tenía una asadita, pero Me preocupa que no ha puesto otro Pokémon. pues pensábamos que iba a, de Va- pronto va a va a bajar el cargar, Moon, va a de bajar el pronto va Moon. a cargar el Monex. Igual tiene Darpatch, tiene Sada y puede poner energía de turno, o sea, potenciales 3 cartas. Sí, 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 y empezar a dar duro con ese. Pero también veo es que la verdad es que el deck de Dragapult de Manuel está corriendo muy bien. Sí, tuvo. Está muy bien O seteado. sea, esa es la gracia de Dragatorns, justamente, ralentizar tanto como sea posible al rival. Y creo que la confusión de Francisco hace un rato Con la Pokestop fue con la importante. Pokestop, Mira que sí. ya no la toca. Sí, sí, ya se dio cuenta que no la puede hacer. De hecho, por eso la está descartando, porque sabe que con el Totscruel ahí no le sirve para absolutamente nada. Una energía en el deck, afortunadamente para Francisco. Roaring Moon completamente cargado. Me huele a retiro, Jess. Sí, va a retirar. Es decir, que se viene un ataque vengativo. Se viene Por un todos KO, lados. un KO con 200 de daño. Vamos a ver qué cara le hace. Ay. Efectivamente decirle no. ¿Por qué me vas a hacer? Ah, espérate. Es que igual, a ver, Manuel puede buscar un Bosses Orders y hacerse un turno de 3 premios, ¿no? O sea, hacerme 200 de daño no es tan bueno. Manuel ya tiene un Dracloak cargado con una energía,
pero bueno, Sí, se Francisco fue se con fue el sin KO, calzones, o el gano o pierdo. KO. Yo creo que lo que más extrañó Francisco es un Pokémon más para poder sobrevivir un turno. Vamos a ver si del otro lado va a tener ese... Creo que Francisco se vuelve la pérdida. Y además que, Un recordemos catcher, tal algo, vez. Manuel sí puede usar la Pokestop. Sí, El efecto de Toxcruel no afecta a Manuel. afectes al oponente. Exacto. Mira, Ahí otro está. Dracloak, tenemos más Dos robos, búsquedas. sabrositos, Pokegear por si necesitamos. el boss. O sea, aquí Manuel Mm. está a un boss de ganar, aunque, bueno, de hecho Pero- tiene el catcher. Tiene el catcher, Sí, o sí, sea, sí, por eso. Y le funciona porque mira, está a un Dragapult. Mira, ya lo tiene. Ya con la Ultra Ultina Dragapult, ya ganó. Ya ganó. O sea, se energía va de a la turno. casa. Bueno, esperemos Va a ver seguir jugando como por jugar, pero... que termine la Mira, el búsqueda. boss como por 100. No, ya. O sea, ya, así como el Charizard. ¡Uf, qué remontada! Para que busque, bueno, para que ¿Qué? busque el Klefki. Ya ganaste, hijo. Ya ¿Y ganaste. por qué ¿Qué? Este man es muy gay. ¿Qué está haciendo? No, Ay, pero de buenas, ¿no? ¿pero qué está haciendo? No entiendo qué está haciendo. Sí, ya Ah, ganó. creo que va a jugar con el catcher. Va a traérselo porque igual está, No, pero lo de puede usar. pronto quería acumular cartas para no descartar, pero igual ya ganó. Sí, Ah, es que bueno, le quedan 5 premios. sí. Se viene huevo. Perdón amigos, pensé que los 2 premios eran Pero de él Manuel. sí está buscando Sí, pero igual lo va a bajar sin Pokémon. Ajá. O sea, Dejarlo sin Pokémon y con eso ganar. sí. Es lo que entiendo que O va sea, a no, hacer. no entiendo, para mí ya ganó. Sí. Creo que se hubiera evitado tanta búsqueda de cosas con... Sí, una búsqueda innecesaria de cosas cuando Sí. ya... Mata allí y juega allá y ya. Mira, Francisco Sí, también Francisco. le responde. Gracias por sacarme de este duelo tan horrible. ¡Oh! Remontada. ¡Vamos, Colombia! Vamos, vamos. Mami, encienda la radio y prenda la CL. Está vivo esto, está vivo. Está vivo, está El vivo. juego está vivo. Dios mío, Colombia. El Hay juego esperanza, está hay esperanza. Gol de Radamel Falcao García. Vamos a ver, o sea, y del otro lado anotó un jugador de Chile. El niño maravilla, Alexis Sánchez. Vamos a ver cómo nos va. Vamos 1-1 uno. a esto, señores. 1-1 a esto. Se nos unió Torado. Y gracias a mi Dios. Hola, Gracias a mi Dios. Vamos a ver, duelo 3-10. ¿Quién va a ganar? Uy, ahorita aprieta rabo. Apriete el Sí. Anastasio. Lo que más queremos es un buen juego de Pokémon. Nadie ha usado su mini vista. Inicié muy mal. Bueno, Va. ahorita con qué crees que van a jugar ya lo Pues que ya les queda ¿no? Garde por el lado de Garde Manuel y el temido Regidrago. Hijo, el Francisco pobre dejó lo mejor para el final. Sí, efectivamente. Francisco Regidrago. dejó lo mejor para el final. Por Y supuesto, empezamos con Francisco va a Regidrago. iniciar. Y este es Francisco porque no hay otro. Claro. Empezamos con un buen Regidrago. Y Dios mío. Ay, no sé. Amigos, hay un perrito que nos está invadiendo. Abrieron la puerta para que se metiera acá. Es que él también quiere ver cómo gana el papá, ¿cierto? ¿Cierto, Ay, papá? Dios Sí, mío. bueno, ya vio cómo gana el papá. Dios Mira aquí. mío, Dios Hola, mío. hola a la gente. Colombiano, De Chile, fuerza. gente de Colombia, hola. Colombiano, fuerza. Chile, dale fuerza a Francisco. ¿Quién gana, señores? Comenten, por favor. Si quieren que gane Manuel, carita triste. Si quieren que gane Francisco, estrellita. ¿Qué? Bueno, Francisco comienza botando a Dragapult de una de Botando planta. Draga, Seguramente va a buscar un sí. Squawkabilly. Sí, Sí, señores. correcto. Jugada clásica de Drago que a nosotros no nos funciona jamás. Sí, no, No me nunca lo gusta que- encontramos o están preciados. No me gusta que va a botar 4 energías de planta, ¿no? O sea, tiene 3 energías de planta en la mano, botó una más. Ya. Hay 4 de planta en el descarte. Pero ojo es que ahí. tampoco tenía. Pero es Ojo que ahí. también es muy desafortunado Ah, tener. espérate, no. eso cargado Perdón, energía. Manuel repitió Dragatrons. Manuel repitió Ah, Dragatrons. ¿esto? Sí. Sí. El Top School nos indica que Manuel no Nos jugó Garden. engañó. No quiso, no. Sí, no. Yo creo que él dijo, él "Me sabía, gané la él- victoria". él sabía que se olía a Regidrago, entonces dijo, no, suerte, yo no. Me dio la victoria. Uf. Recordemos que el match de Draga contra Reggie es muy bueno para. Pues es es positivo, competitivo es para- positivo porque, o sea, aquí Francisco tuvo la fortuna de que Manuel no inició con Iron Thorns o con Klefki. Porque si no, realmente hubiera sido una No, muy bloqueado. mala, una muy mala mano para Francisco, no hubiera bloqueado, podido hacer ni nada. Squawkabilly, nada. Exacto. Super rot para recuperar 3 de planta, por supuesto. Sí. Básico. Clarísimo. Yo creo que meditó recuperar la otra de fuego. Mira que no son ni tan mal ese descarte. Sí, no, le no. dio lo que sí necesitaba. Bueno, vamos a ver No cómo está inicia mal. Manuel. Manuel también tiene un muy buen turno. Tiene Arben para buscar el carrito. Por favor, que esté el carrito, que no esté Tiene el preciado, disco que no esté para dejar preciado. evolucionado. Vamos. Y uy,
busca Rescue Word, exacto, para poder retirar al Toxcool y evolucionarlo, desactivando ese Vistar tan rápido como sea posible. Amigos, me están aquí. Le están dando besitos. Sí, me al están dando jefe besitos. aquí Un abajo, perrito. abajo Por de favor, la Manuel, cámara. revisa que esté el Toxcool. Por favor, revisa que esté el Toxcool. Vas a evolucionar. Revise qué Por tiene. favor, revisa. Yo siempre me digo a mí misma y a Manuel Uy, cuando no lo veo jugar, reviso. revise qué tiene. No reviso. ¿Será que no lo tiene? Pues Puede no que no lo sabemos. tenga. Se juega 1-1, Jess. Y para la suerte de nosotros. Mira, comenzó a bloquear habilidades Pero con ya es un Iron Thorns. poquito. Sí, no, pues está. Pues A ya el ver, otro ya hizo pero lo que iba a hacer. Pero me preocupa que no revisó y puede que pierda una evolución por no haber mirado. Ah, no, pero. No. Ya, Muy calma. malas. Bueno, vamos a evolucionar. Vamos Vamos a sacar al a perrito más evolucionar bien. y sacar al perrito también de acá. Dracloak. Claro que sí. Y no está. ¿Sí ven? Eso pasa por Pero no. ¿qué te Dijo, pasa, eso pasa hermano? por no ¿Por qué revisar. no buscas qué tener? Eso pasa por no revisar. Gente, de las cosas que peleo con Manuel como pareja es que no busca el bendito de qué es lo que tiene. Una pelea de pareja, amigo. Sí, imagínense Bueno, nuestras peleas. Ahí Manuel perdió una evolución por no Y haber eso revisado puede el deck. costarle, Eso puede costarle el match. así como hace un rato le costó a Francisco con el Pokestop. Eso puede costarle el match definitivamente. Lo bueno es que en este momento Iron Thorns está bloqueando ese Vistar de Regidrago. Sí, está pero- bloqueando Uy, no. la habilidad de Ogerpon, que es lo que le permitiría a Francisco atacar este turno. Claro, es Pero, que ahí el ¿sabes deck qué pasa? era haber Pero ¿sabes qué evolucionado. pasa? Que Francisco está a un Prime Catcher de poder quitar ese Thorns y activar todas sus habilidades. Y regarse como, Sí. como buen pornstar. Sí. Y creo que para Francisco fue muy evidente que Manuel no tiene a Toxcruel porque claramente hubo No lo solo una montó. evolución. Hubo solo una Exacto. evolución. Creo que Francisco está haciendo algo que Manuel no hizo, revisar su deck. o creo que también dijo eso, como voy a revisar antes de que la embarre como Que no me pase lo Manuel. mismo que a este marica. Sí, que no me pase lo de Manuel. Nada que hacer. Nada, pues, creo que está Manuel compró- cargando, él sí está Manuel haciendo compró lo un turno suyo. más, Manuel compró un turno más, pero ese Le va a salir caro. sí, Pues esperemos a ver qué pasa, pero eso puede salir muy caro. Yo creo Y que- además en este tipo de match que siento que es un poco reñido sí, también. yo creo que Manuel se va a ver forzado a jugar la Iono, no me gusta que tenga que hacer eso, pero es que no tiene más robos, no tiene cómo robar. A menos que juegue la Ultra Ball para descartar el, O el no sé, el Turo y el Drippy. Drippy para buscar otro Dracloak Eso va a ser. Drippy. y el boss. Uy, yo no hubiera votado al boss. En especial porque este deck no juega Palpat y no me gusta Y eso. sigue sin ver todo su deck. Bueno, en fin. Yo luego, creo que- luego lo regaño. Sí, creo que está muy Sí, pensativo llenito. por ganar. Yo hubiera hecho el Dracloak antes de para ver si me salía de pronto el Crispin, pero bueno. Salió el Crispin, pero no sirve no de sabemos nada. si hay- No sirve de nada. Dracloak, No, que digo que no sabíamos si le hubiera salido con el Dracloak en vez de con la pues de hecho probablemente sí. O sea, ¿Estaba ahí? estaba Ujú. dentro del top 6 de cartas que Manuel se robó. Le dio mano a Francisco. Esos robos no están agradables. No creo están que- agradables. Creo que no era la jugada, ¿sabes? Para ese momento creo que... Sí, no. Yo hubiera apostado pues, por ver si encontraba el otro disco Sí, de primero evolución. primero el Dracloak. Pues yo creo que le toca cargar a un Dracloak manualito. Dracloak, sí. Sí. El problema es que, nuevamente, Francisco está a un Prime Catcher de distancia de poder usar todas sus habilidades. Y bueno, yo creo que aquí va a ser importante ver qué Pokémon tiene Francisco en el descarte. O sea, con qué puede atacar en este momento. Pero creo que ya votó un Draga, que con eso empezó, ¿no? Sí, Votando votó un Draga. Y Draga es todo lo que necesita para empezar a hacer daño. O sea, de entrada. Pues a este, mira todos los chiquitos que Sí. tiene atrás además. Sí. Uy, Kyurem. Uy, no. ¿Estás, Me empezó a estás doler. pensando lo mismo que yo, Jess? Me empezó a doler. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que Uy, Francisco este se va a ir man sin lo va a calzones por ese Kyurem y dejar a Manuel sin No, drippies. a Manuel lo voy a dejar sin calzones. Uy, le dijo Papu, Y no, agresivo. me lo diste todo con esa No, Iono. Y creo que Manuel se huele lo que va a pasar. Uy, esa mano está horrible. agresivo. Bueno, ni tan horrible, la verdad. Evoluciona. Evoluciona. Claro. Y bueno, creo que va a atacar y quedarse sin energías. Tiene Kyurem
o Dragapult. Él puede irse por lo conservador o puede irse de un tacazo a dejarlo sin... Cuando no tiene opciones, uno es tan feliz, ¿no? No dice, Uf, pero es que aquí bueno, el tema maldita es, sea. el tema es cómo carga, porque es que Mm, no tiene cómo cargar rápido, o sea, se va a demorar 3 turnos en cargar. Pero en este caso se fue con Kyurem y prefirió dejar a Manuel sin sí, dragones. sin dragón, ¿no? ¿Con qué va a atacar? O Con sea, Thorns. Le toca pero, atacar con Thorns, que claramente no es el ideal, pero igual Thorns pero va a siento empezar a que hacer perdió daño. más Manuel que lo que puede Por perder supuesto, Francisco. O por sea, supuesto. lo perdió todo. Por Más bien supuesto que quedó lo en perdió todo. calzones, quedó sin casa, sin verjas, sin nada. Y, Creo que lo va a mandar a dormir al sofá, gente. Se lo ganó por no ver el bendito deck. no, Dios mío. Ay, Sí, Dol, no, fue no, definitiva ya. esa nueva No, evolución. chao. Manuel está en una muy mala posición. Sí, creo que esa era la jugada, ¿sabes? Yo no Sí, me he ido por el totalmente. Dragapult, creo que con eso ya le Totalmente. quitaba cualquier tipo de amenaza para el Regidrago. Creo que Francisco fue muy inteligente y aprovechó Sí, sí, ese sí, sí. desacierto de no ver el deck de Manuel. Qué Sí. error tan garrafal. Gente, la veo complicada, no veo cómo se para de Sí, ahí. no, yo creo que Y menos con un Kyurem ahí atrás, aunque se demore el otro en cargar. comienza a sonar el himno chileno, amigos. ¿Te lo sabes? No, no me lo sé. Ah, No me lo sé, se lo debemos. pero yo sé que por ahí está sonando. Francisco debe estar muy feliz. Tan, 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 tan. Sí, toca sacar un drippy. Juega- Toca sacar un drippy. ¿Tú sí te lo sabes? No. Yo no, dije, está cantando el himno de Chile. ¿qué? No, pero Bueno, yo creo pues aquí creo Manuel que lo que nos va va a a tocar hacer. aprenderlo por eso. Aquí Manuel lo que va a hacer es atacar. Ahí en el fondo ha de sonar. 140 de daño y va a cargar atrás a un drippy, me imagino yo. Igual, Es que no le queda nada. igual, lo bueno es que pues Manuel podría habitualmente estar levantándose ese Regidrago a punta de 2 ataques de Thorns, pero pues bueno, esperemos. Uf, Pero yo lo veo no me demasiado. gusta. ¿Será que queda otro drippy en el deck? No, No el otro queda drippy está nada, priceado. mano, no queda nada. Uy, estamos en la calle, amigos. No es porque le había botado uno, ¿te acuerdas? Para traerse Sí, con la Ultra ya me Ball? Ahí acordé, está, todo está allá, ya me acordé. en el descarte, ¿no? Y este deck no juega tantas recuperaciones. ¿No? ¿De dónde? Pues con las camillas de pronto, pero no Sí, son muchas tampoco. sí, no estamos bien. No estamos bien, familia. 140 de daño, carga atrás. No. Y en una posición mucho más cómoda tenemos a el buen No. Francisco. No, Francisco, creo que ya está sobre Que es patineta. como que Está recorriéndolo. le queda en el deck, está gastándose las Nesball porque pues todo bien. Comienza a cargar el drago de atrás. Él sabe que el drago de adelante ya no tiene nada que hacer, ya cumplió su objetivo. Bueno, Pues es que ya no como necesita Thorns bloquea para todas las buscar. habilidades, pues no hay mucho que hacer, la verdad. Ah, ¿cómo es que ¿Executor? el Executor? ¿Cuál es el ataque? ¿Te acuerdas? Sí, claro. El ataque que usan los jugadores de Regidrago es... de Executor. No, por eso. Pero el Ya. ataque que más usan los jugadores es el que tú le das KO al Pokémon activo o al de la banca, dependiendo de lo que salga en el dado. Y normalmente creo que les Pues funciona igual bien a los de funciona, Regidrago, exacto. sí. Cuando Porque igual cuando mata. el Pokémon de 2 Mata aquí premios o mata activo y en atrás. banca, pues funciona. Manuel va lento, top deck de Drácula, que está feliz, sonrió. Y yo creo que aquí podríamos incomodar. Yo jugaría el catcher incluso para pegarle al Regidrago que tiene una energía puesta. Necesitamos. Uy, No, aquí ese estamos. Crispin El salió Crispin quedó bendecido. perfecto, Sí. El Crispin le quedó. Sí, porque. Vamos a ver si alcanza a remontar. Ya voy teniendo fe otra vez. ¿Será? Creo que se puede. De hecho, Manuel no tuvo fe y apostó por cargar al otro Thorns, si te das cuenta. Sí. Y bueno, es que Pero creo es que. que lo podemos. No, es que creo que con lo mal que está Manuel, él está apostando por seguir bloqueando las habilidades, porque en el momento que esté Dragapult y Francisco lo puso carga otra habilidades, vez. chao. Pega. Y apostarle que no le maten nada de atrás. Yo honestamente jugaría ese catcher y le pegaría a el Regidrago que tiene energía cargada, como para decirle, carga cualquiera que igual los dejo Cualquiera se débiles. muere. Exacto. Pero aquí Manuel apostó por robarse 2 premios. Sí, yo creo que también hubiera cascado ahí atrás. Bueno, lo que pasa es que Manuel también votó el boss, ¿no? Entonces, creo que está valorando muchísimo ese catcher que igual todavía está en uso. Bueno, pues si logra hacer Uy, otro Crispin, un bien. Dragapult grande, hubiéramos podido matar atrás y adelante, ¿no? O sea, Sí, creo sí, que sí. si hubiera sido inteligente. Pero también creo que matar justo atrás. Manuel guardó el catcher por esto, porque sabía que Ah, Francisco le se iba a bajar. defender con Clefita. Iba a dejar con los reyes abajo. Aunque tal mira que vez. aquí Francisco lo que va a hacer es,
es Descarta retirar el a Clefita para bajar a Squawkabilly, que tiene un ataque que carga a tus Pokémon en banca. Entonces Squawkabilly va a atacar Con y esa ese segunda y Regidrago va a atrás. quedar completamente cargado. Mm. Y ese retirado que puede copiar unos ataques importantes. Regidrago, Ya no, no hay, no sé si... ya no hay energías. ¿Viste? No, ya no hay energías. Exacto. O sea, la única forma de cargar es con Squawkabilly en este momento. Y eso Coily carga desde el descarte. Sí, señorita. Sí, 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 esa es la jugada. Lo importante de ver, gente, qué hay antes de hacer la jugada. Por favor, no se les olvide. Administración de recursos, amigos, es clave. Claro. Sí, yo por eso le hubiera pegado al de 280. Sí, Porque sí, sí. justamente, mira que aquí Manuel, al haberle noqueado ese Regidrago, le dio la oportunidad de hacer justamente esto, de cargar. Sí, porque le hubiéramos cascado a los dos y luego podría Manuel montar Claro, un claro, porque el Dragapult, tema es pega que... adelante, pega atrás y va Claro, matando al porque el menos tema es que Manuel no tiene 4 más. cómo bajarse, cómo one-shotearse un Regidrago. Exacto. Entonces, Hubiera habiendo dejado dejado dos cascado. golpeados, Ya. Le quedaba al alcance. su estrategia de pegar con Iron Thorns, que es su estrategia, hubiera podido funcionar. Bueno, una cápsula del futuro que no sirve para absolutamente nada, porque está la Jamming Tower. Sí. Este deck, recordemos que no juega No juega estadios. ni Vacuum para quitarlos. Exactamente. O sea que se lo va a joder mucho. Yo no sé si aquí pondría a jugar a Dragapult entendiendo que puedo estar perdiendo. Pues ya que no se hizo el ataque Bueno, igual, del otro. bueno, igual Manuel puede apostar aquí por robarse 2 premios, porque igual Squawkabilly se va. O sea, Squawkabilly se va. ¿Y Y qué esperaría robar en ese momento que le sirva? no sé, es que Manuel está en una posición no muy chévere, la verdad. Si les soy sincero, amigos, Manuel no está en la mejor posición. Pero yo dejaría evolucionado al Dragapult de una vez. Sí, sí, porque pues eso abre la puerta a un potencial ataque Un diferente. Kyurem y lo dejo Sí. otra vez en calzones. Y pues igual yo con Francisco atacaría con Executor, justamente porque tenemos un básico adelante y un básico en la banca de 2 premios. Entonces sí o sí me voy a robar 2 premios, salga cara o salga sello. Porque a la Kazama y tampoco es que le sirva mucho, ¿no? O bueno, pues para ir bajándose algo de ahí atrás, tal vez. Pues igual la Moviendo Rakazama aquí no va a daños. funcionar mucho. Yo creo que Manuel aquí sí extrañó el gosteo. Yo insisto que hubiera jugado distinto a como lo hizo Manuel, pero pues nada, fueron las jugadas de nuestro amigo. Eh, Creo que Ya lo cometió hecho, un par lo de hecho. errores, importantes, Importantísimo. sí. Mira, es que si él iba a jugar con los 2 turns, la jugada no era noquear. Sí, no, era ir cascando y luego sí ir matando. Sí. Pero No bueno. entiendo Pero qué ha bueno, no pasa pasado. nada. Igual, para nosotros es muy fácil verlo desde acá porque no somos los que estamos jugando, no tenemos la presión del tiempo. Y normalmente uno Eh, con presión le pasa eso, ¿no? O sea, sí, jugadas y acciones como eso de ver el sí, deck para calcular y estar sí, seguros del juego, a uno se le pasan, gente. de A uno se acuerdo, le pasan en cualquier torneo. de acuerdo. Bueno, Claro, vamos ahí a por ver. debilidad le pega 280. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que igual ese Iron Thorns no tiene cómo salir de ahí. Porque no sirve ni la cápsula ni nada. No. Creo que aquí necesitamos a Turo. ¿Será que Manuel ya lo votó? No lo ha votado. Uy, mira, a la hora que llegó el Toadskrull. Ya. Tarde, demasiado tarde. Sí, ya porque. Demasiado tarde llegó. Y recordemos que Francisco no usaba el Vistar. Es que eso te iba a decir. Igual eso indica también el nivel de habilidad que tiene Francisco. Uf, Mira, él se está jugando a la vez para administrar sus recursos y para ver qué le va a votar el Vistar. Bueno, el Vistar en este momento no lo puede hacer, por supuesto. Yo creo que él quiere ese Prime Catcher Pero, ¿por qué no? porque está Thorns bloqueando habilidades. Ah, bueno, sí. Va a ahí jugar lo voy a dejar Research. hacer, sí. Va a jugar Research. Y yo creo que aquí, no le salió el Catcher. Pero pues tiene a Clefita, puede retirar, Executor. O sea, el plan de juego de Francisco sigue intacto. O sea, Sí, es más tranquilo y más seguro. con la Regidrago verdad. cargado ya no hay miedo de nada. Y Manuel aquí se ve un poquito más forzado a el otro turno sí o sí tiene que poner a Dragapult a atacar. Va a hacer 200 de daño, se va a llevar una Clefa, porque yo me llevaría Clefa sí o sí. Sí, claro. Con esa vida. Mira, vamos está a ver pensando a qué quién. usar, creo que usar... ¿Qué ataque va a usar? Va a usar Dragapult. Claro. Y se va a llevar al Toadstool. al Toadskrull.
se va a llevar un premio solamente. Y va Porque, dejando cascada. sí, sí, igual, pues si Manuel retira, está a un contador de perder. O sea, creo que eso es un jaque mate por parte de Francisco para Manuel. Yo pues, no veo forma en la que Manuel pueda recuperarse a menos que saque un Turo, que no recuerdo si ya lo votó, la verdad. Turo es la única solución en este momento A. Y Francisco es consciente que Manuel no tiene cómo retirar, porque la Jamming Tower está bloqueándolo. Entonces, básicamente Francisco le está diciendo, ¿qué vas a hacer? Y Sí, está Manuel ahí la necesita expectativa. desesperadamente un Turo, pero si te das cuenta, no hay robo en la Rosario. mano. No hay para traerse nada No hay robo en la tampoco. No, mano, no. no tiene cómo hacer absolutamente nada, no tiene Pokégear para buscar un Crispin y tal vez cargar ese Iron Thorn si le está buscando el Turo de pronto. O cuántos Crispin hay. Turo está en el deck. Turo está en el deck porque ahorita lo habíamos visto. Pero lastimosamente ¿No le salió? no le salió. Y en el deck no hace nada. Sí, ya ahí. Pues Manuel no tiene nada que hacer, la verdad, amigos. Creo que aquí ya perdió. Ah, no, No, están no, no, empatados. Están no. empatados en premios, Exacto. amigos. Están empatados en premios. Si no se puede hacer nada. No hay nada que hacer ahí. Sí, no, mira, aquí Manuel está ya un poquito frustrado. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí. Eh, Sí, ahí se sí, ve. mira, ahí está el Ahí se Turo ve que un tanto Manuel triste. necesita. El Crispin que también le hace falta. Bueno, como te digo, Jess, creo que es muy fácil todo desde esta perspectiva. Tal vez lo vemos mucho más sencillo De lo de lo que que es en fue. realidad. Ah, Sí, mira, ya mira, está ya Manuel diciendo está haciendo cara Johanna. de no. Hasta aquí llegamos. Esto fue. Bueno, Ah, va a ya conceder, vimos. va a conceder. Pues Manuel está pensando, pero realmente no hay opciones. O sea, realmente Francisco jugó muy bien este juego. Lo dejó. Controlado. Lo que pensamos. Entendió contra qué estaba jugando. Sí, ¿no? Y supo leer muy bien cualquier error. Él dijo, no, este es mi momento. Y tomó el control por completo de este juego. Sí, 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 totalmente. Entonces creo que ahí es bien importante, justamente en este tipo de matches, mantener la Uf. calma. O Por sea, es algo, fácil decirlo, volvemos y decimos, ¿no? sí, Es fácil decirlo, pero sabemos que es súper complicado cuando uno está en caliente ahí jugando y pensando qué va a hacer. Y más totalmente, en el live, por ejemplo, que el tiempo va volando, ¿no? totalmente, sí. Sí, pero mira qué lección que nos deja esto es que al deck le hace falta algo para quitar estadios, porque ese estadio le ha jodido la vida a Sí, Manuel de una forma impresionante. sí. Y creo también que hubo como un par de oportunidades que Manuel tuvo para levantar el Sí, juego o pudo para hacer otras dejarlo un cosas, poco igual, más parejo, pudo hacer otras pero cosas. aquí sí creo que quedó en El desventaja ataque de el honor, totalmente. dirían por ahí, como para no irme. Y Creo ya, que ya Manuel va a conceder. mata y vive. Pues Manuel, ahí ya le está diciendo Manuel, hágale, Vive y sea pégame. feliz. Sí, 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 efectivamente le dijo, terminemos Francisco, esto. no es necesario, ya sabemos Oye, que qué ganaste. humillación, pues. ¿Qué hemos dicho acá? Si hay que humillar, pues se humilla, porque Mira, ya, Manuel le no, dijo ya, se rindió, no dijo, no, jugamos nos más van la a vida, humillar ya en televisión ganaste. y latinoamericana, no. Y bueno, Bueno, no, felicidades. felicidades Felicidades, a los Francisco. dos. Justo ganador. Muy bien jugado. ¿Qué te pareció este encuentro, Jess? Bueno, realmente creo que no hay mucho que decir. Creo que fueron tres jugadas bien importantes que nos dio mucho insumos a todos para comentar y para ustedes creo que divertirse, pensar qué estrategias ustedes también harían de diferente. Creo que fueron tres match bien buenos, ¿Qué errores no muy cometer de lado y interesantes. lado? Por ejemplo, Francisco cuando usó la Pokestop con el Toxcruel allí y se dio cuenta que eso le Que jodió un eso le montón el jodió, match pues, de entonces Ancient Box. siempre, Manuel cuando no revisó el resto de la baraja y no puedo por evolucionar. jugar rápido porque pensó que todo lo tenía y pues realmente no. Nos Sí, deja muchas lecciones este match. sobre todo esos decks donde ustedes saben que juegan una carta de una cosa, Mm, ítems, Pokémon, lo que sea, ujú. siempre revisen que no esté preciado, porque Sí, lo más totalmente. factible es que sí esté preciado. Totalmente, Cuando usted lo va a totalmente. necesitar y se da cuenta, ya va a ser muy Totalmente, tarde. pero pues amigos, déjenos ustedes en la caja de comentarios qué les pareció este match. Acuérdense de seguir a Pokédrons también en En YouTube, en YouTube y en Instagram, Twitch, ahora en estamos Twitch, en que ahora estamos Twitch, streameando. Pokédrons 2502. Exactamente, síganos ahí por ahí estaremos haciendo varias cositas, no solamente Pokémon, sino que Manuel va a estar streameando otros juegos. Un abrazo gigante a toda la gente de ZLab, los queremos mucho. Gracias por dejarnos hacer parte de este evento de esta forma. Jess, gracias por castear conmigo, estuvo muy chévere. ¿Qué te pareció a ti? Bien, ¿no? Me pareció muy bien. Creo que estuve muy feliz con lo que pudimos ver, lo que jugaron. Creo que Francisco nos deja unas buenas lecciones y
nos deja claro por qué se llevó el Special y por qué está topeando también en su país. Creo que felicitaciones, Francisco, felicitaciones Chile. Grande, Chile avanza. Grande. Chile avanza al top 4 en este momento, entonces vamos a ver qué va a pasar viendo, ahora. ¿no? Continúen viendo a ver quién fue el que ganó, cuál fue el país que ganó. Y seguramente nos encontrarán en luego otros casteos. Cuídense mucho, amigos, los queremos. Chao.